Contradicciones en los libros apócrifos. Bien. Antes de enfrascarnos en el tema, dejo claro que mi intención es explícitamente demostrar la falsa inspiración divina que se le atribuye a estos libros y las múltiples contradicciones de estos ejemplares añadidos a la Septuaginta. Como es de suponer, haré mención de algunas fechas como mera referencia. El carácter de este vídeo no es de orden histórico ni contiene estudios exhaustivos sobre acontecimientos datados en orden cronológico, salvo honradas excepciones que serán recalcadas en su debido momento. Si alguien duda de la veracidad de los textos o fechas, está en todo su derecho de comprobarlo. Citaré fechas como referencia, los años de redacción de los libros apócrifos, siendo estos: 1. Libro de Judith. Se especula que se escribió en tiempos de los Macabeos, aproximadamente en el siglo II antes del Señor Jesucristo. 2. Libro de Tobías. Su origen es motivo de controversia. Algunos entendidos afirman que fue escrito en Egipto, entre los siglos IV y III a.C., mientras que otros suponen que fue a inicios del siglo II a.C. y por último algunos pocos lo sitúan entre el 200 y el 50 a.C. 3. Sirácida o eclesiástico. Data del 190 a.C. 4. Baruch. Consta de 3 partes, la más antigua data del siglo III a.C. 5. Sabiduría. Exegetas católicos calculan que su redacción se llevó a cabo entre los años 80 y 50 a.C. 6. Libro primero de los Macabeos. Fue escrito entre los años 140 y 130 a.C. 7. Libro segundo de los Macabeos. Data aproximadamente de entre los años 125 y 63 a.C. Estas son las fechas más aproximadas para la redacción de cada uno de los libros apócrifos. Como dato adicional cabe señalar que no hubieron profetas desde el año 400 a.C. hasta la llegada del Señor, es decir, que el último profeta antes de Cristo fue Malaquías. Errores en el libro de Judith. 1. Judith 1:1, declara: hacía 12 años que Nabucodonosor, rey de Asiria, reinaba en la gran ciudad de Nínive. Arfaxad, que en aquel tiempo reinaba sobre los medos, en Ecbatana. Pues bien es sabido por todos que Nabucodonosor fue rey de los caldeos, no de los asirios, y que reinó en Babilonia, Daniel 4:30, no en Nínive. Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, estando aliado con Ciaxares el rey de los medos, atacó y destruyó Nínive en el 612 a.C. aproximadamente. Nabucodonosor, obviamente no pudo ser rey de Nínive, puesto que él reinó entre los años 605 y 562 a.C. y para entonces, Nínive había quedado reducida a escombros, a manos de su padre y sus aliados, 7 años antes. Este es el primer error histórico francamente injustificable. Segundo error de Judith. En Judith capítulo 9, versos 2 y 3 leemos: Señor, Dios de mi padre Simeón, a él le diste una espada para castigar a aquellos extranjeros que violaron a una virgen ultrajándola, que desnudaron su cuerpo para su propia vergüenza y que profanaron su seno para su propia deshonra. Ellos hicieron eso, aunque tú dijiste esto no se hace. Pero entregaste a sus jefes a la muerte, y su lecho, rojo de vergüenza, lo dejaste rojo de sangre por su encanto. En el versículo 2, Judith afirma que Dios fue quien entregó la espada a Simeón para matar a los violadores, pero en el versículo 3 dice que Dios le reprendió por su acción, habiendo sido, según Judith, copartícipe de ella, siendo esto claramente contradictorio. La supuesta y paradójica coparticipación de Dios en este hecho, es una clara contradicción a lo establecido en Génesis 49, versículos del 5 al 7, que dicen: Simeón y Leví son hermanos, sus cuchillos fueron instrumentos de violencia. Que nunca mi alma participe en sus intrigas, y que mi corazón esté lejos de su compañía, porque en su enojo mataron hombres, y en su furor desjarretaron toros.
Sea maldita su cólera porque es violenta, y su furor, porque fue cruel. Los dividiré en Jacob, y los dispersaré en Israel. Vemos como Dios, lejos de querer ser copartícipe, verso 6, de ese asesinato, con un arma distinta a la mencionada por Judith, él maldice la acción de Simeón, en vez de solo reprenderle y dejarle sin castigo. Segunda clara contradicción por parte del relato de Judith. Tercer error por parte del libro de Judith. En Judith 9:13 dice lo siguiente: dame palabras para poder engañarlos y causarles el desastre y la muerte, pues tienen planes perversos contra tu alianza, contra el templo consagrado a ti, contra el monte Sión y contra la ciudad que es hogar y propiedad de tus hijos. Lejos de la inspiración divina, este libro apoya la mentira justificable por parte de Dios. La mentira es pecado, Dios no es tentado ni puede tentar a nadie. Errores en el libro de Tobías. En Tobías 4:10 dice lo siguiente: pues la limosna nos libra de la muerte y nos guarda de andar en tinieblas. Este simple versículo contradice tanto al antiguo pacto como al nuevo. Es del conocimiento de cualquier cristiano, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ese era uno de los propósitos de los holocaustos de la ley judía, y por sobre todo el motivo de sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo en la cruz, situación que un solo versículo deja claro, Hebreos 9:22. Además, según la ley, la purificación de casi todo se ha de hacer con sangre, y sin derramamiento de sangre no se quita el pecado. Es imposible pensar que en tiempos de la ley, en los que fue escrito este libro, exista un autor que se suponga inspirado por Dios, y al mismo tiempo contradiga tanto la ley de Dios, como la gracia, puesto que en ambas, la limpieza de todo pecado se efectúa mediante el derramamiento de sangre y el arrepentimiento. Antes sangre de animales en la ley y luego la preciosa sangre del Cordero, Jesucristo en la gracia. Primera de Juan 1:7, el hecho de afirmar que algo libra de la muerte, es sinónimo directo de decir que perdona todos los pecados, porque la paga del pecado es muerte en Romanos 6:23 y para librar de la muerte, ese algo tiene que perdonar todos los pecados. Primer error injustificable por parte de Tobías y peor aún de quienes defienden su supuesta inspiración divina, con claros intereses de por medio.